Gracias y paz a todos. En esta hora vamos a continuar con el estudio de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 15. Vamos a mirar este estudio con el título La gracia y la sana doctrina. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. No tener un conocimiento claro del plan de redención de Dios en Cristo hace pensar un debate entre la gracia y las obras. Incluso algunos han sugerido que la epístola de Santiago contradice a Pablo al hacer tanto énfasis en la justificación por las obras, poniendo como ejemplo la justificación de Abraham por las obras, mientras que el apóstol Pablo a los romanos dice que la justificación es mediante la fe en Cristo Jesús. En esta carta a Tito, donde sabemos que Pablo hace mucho énfasis en las obras, hace una especie de paréntesis de la gracia de Dios, y no para aclarar la diferencia entre la gracia y las obras, sino que lo hace de forma natural, como a quien entiende el tema. Quien entiende la obra de redención nunca ve diferencia entre la gracia y las obras, sino que ve una relación entre la gracia y las obras. Entiende que la gracia y las obras no se pueden separar, son inseparables. En esta sección donde Pablo viene hablando de la sana doctrina, que entendemos que es las buenas obras de los creyentes, Pablo desde este capítulo 2 viene tratando la sana doctrina en cada uno de los miembros de la iglesia, empezando con los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los jóvenes y termina con los siervos. Y ya luego, llegando a este versículo 11, Pablo va a hablar de la causa y de la esencia de la sana doctrina, que es la gracia de Dios. Y miremos, por ejemplo, el enlace que hace entre el versículo 10 y 11 de la gracia y la sana doctrina. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que la causa es la gracia de Dios. La forma de mostrar y evidenciar la gracia de Dios es adornando la sana doctrina. Una cosa tiene que ver con la otra, son inseparables. Bien, primero debemos aclarar en este versículo 11 la frase a todos los hombres, donde dice Pablo que se ha manifestado la gracia de Dios, la salvación de Dios. Siempre que encontramos esta frase en la Biblia, a todos los hombres, está haciendo referencia al plan universal de redención, es decir, a toda la raza humana. No está aquí Pablo individualizando la salvación o la manifestación de la gracia como a esta persona, a esta persona, a esta otra persona, sino en términos generales, a toda la humanidad. Para ser más precisos, el apóstol Pablo es como si estuviera diciendo que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a judíos y a gentiles. Siempre que usted en la Biblia vea esta frase a todos los hombres, está haciendo alusión a judíos y gentiles, y con esto siempre está tocando el tema teológico de la exclusividad de los judíos frente a la salvación, el error de esta enseñanza, de esta doctrina, y lo que Pablo siempre presenta con esta frase, y los apóstoles con esta frase, es la universalidad de la salvación, de la obra de redención. La gracia manifiesta, que dice Pablo en este versículo 11, es la gracia perfecta de Dios manifestada a los hombres en la venida de Cristo a este mundo. Aquí mismo en este contexto Pablo dice en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. Y esto haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo.
Él es la gracia manifiesta de Dios a los hombres. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, también nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, si vamos a hablar de la gracia manifiesta de forma individualizada, lo vemos en el versículo 12, donde ya luego Pablo individualiza el efecto de la gracia de Dios, cuando dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si la gracia de Dios se ha manifestado y está obrando en mí y en usted, seguramente está haciendo esta obra. ¿Cuál obra? La obra de enseñar a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Quiere decir que si no lo está haciendo, la gracia individualizada de Dios no se ha manifestado a usted o a mí. Ahora, este término enseñándonos, enseñanza, aquí significa instruir, adiestrar. Es una palabra que está más relacionada con disciplina. Una disciplina mediante la corrección por medio de la palabra, reprendiendo y exhortando. Este término está relacionado también con el castigo físico. Y este término lo vemos allí en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 32, donde allí esta palabra enseñándonos se traduce como castigo, cuando el apóstol Pablo dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Está la palabra enseñándonos en el griego original, castigados, para que no seamos condenados con el mundo. Esta obra la hace la gracia de Dios en quien ha sido manifestada por la misericordia de Dios. Significa instruir, adiestrar, disciplinar. Este término, por ejemplo, enseñar, es diferente al enseñar que encontramos en el capítulo 2, versículo 4, cuando dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esta palabra aquí en griego es sofronizo, que significa devolver a alguien sus sentidos con buena instrucción. Y este término, enseñar, aquí se diferencia al enseñar del capítulo 1, versículo 9, cuando dice que el anciano debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Aquí esta palabra es del griego didache, que significa doctrina, enseñanza, aquello que se enseña. Ahora, la enseñanza de la gracia de Dios que nos enseña aquí el apóstol Pablo es una enseñanza integral, completa. Es decir, no solo nos enseña a renunciar, a decir no, a negarnos a la impiedad y a los deseos mundanos, sino que nos enseña a saber vivir sobria, justa y piadosamente. No es una gracia que te enseña una lista de prohibiciones de qué no hacer, sino que es una gracia que te enseña a ser proactivo también. Algunos, malinterpretando el Evangelio, solamente se han quedado en las negaciones que el Evangelio da al ser humano y se quedan ahí, estáticos en esas negaciones, cumpliendo esas negaciones y atribuyéndose santidad al vivir esas negaciones. Pero se quedan sin hacer lo otro, lo que la gracia enseña, a ser proactivos en cuanto a buenas obras. Se quedan quietos en cuanto a vivir sobrios, justos y piadosos. Y todas estas expresiones están haciendo alusión a la sana doctrina, que por el contexto de esta carta está haciendo alusión a las buenas obras. Y en eso creo que a veces nos quedamos cortos en cuanto a que los creyentes somos los llamados en esta tierra a hacer muchas buenas obras. Así que en estos dos versículos que hemos considerado, hay mucha sabiduría para nosotros.
Y podemos cerrar estos dos versos con una pregunta reflexiva. ¿Se está manifestando continuamente la gracia de Dios en mí? ¿Me está enseñando la gracia de Dios? ¿Me está disciplinando la gracia de Dios? ¿Me está guiando a decir no a una vida pecaminosa, impía, a mis malos deseos? Es una pregunta para que entremos en honesta reflexión en esta hora. Seguimos. La obra de la gracia no termina con esto. Continúa el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El esperar la venida del Señor también es una obra de gracia de Dios. Quien vive sobria, justa y piadosamente realmente está esperando al Señor. El Espíritu Santo es quien prepara al creyente para la venida de Cristo. Ahora, en esta frase, en este versículo dice la manifestación gloriosa. Esta palabra manifestación del griego epifanía, que significa resplandecimiento. Este término se usaba de la aparición de un Dios a los hombres. Y así teológicamente conocemos cómo en el Antiguo Testamento hubo epifanías de Cristo en el Antiguo Testamento. Apariciones como observamos en las manifestaciones de algunos hombres por medio de el ángel de Jehová. Manifestaciones de Dios en la zarza, manifestaciones de Dios allí a Moisés, manifestaciones de Dios a estos hombres a quien Dios usó como instrumentos en el antiguo pacto. A esto se le conoce como epifanía. En este caso, la manifestación gloriosa está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo, que es lo que la iglesia y cada creyente espera. No es un rapto secreto y luego 7 años y tal, como conocemos tradicionalmente, sino que siempre la palabra del Señor, cuando hace referencia a la venida del Señor, habla de la segunda venida de Cristo. Nunca especifica esos detalles de el rapto y la iglesia se va y quedan aquí los impíos y 3 años y medio de paz y luego 3 años y medio de guerra, de tribulación. Nunca la Biblia especifica eso, ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos. Solamente esto hace parte de una enseñanza donde se pica de aquí y de allá y se arma toda una teoría un poco fantasiosa en este tema de los últimos tiempos. Pero siempre la palabra del Señor habla es de la venida del Señor, de la parusía, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. El versículo 14 nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, este solo verso podría tomarnos un estudio completo, pero vamos a tratar de resumir mirando varios textos. Este versículo son 2 referencias que el apóstol Pablo está tomando del Antiguo Testamento. 2:14, la primera parte, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad. Es una referencia del Salmo capítulo 130, versículo 8. Y vamos a leer este Salmo para mirar este detalle no menor de la palabra del Señor. Dice, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Él redimirá a Israel. ¿A quién? A Israel. Dice, Él se dio a sí mismo. Está haciendo referencia a Cristo. Por nosotros, dice Pablo en Tito. Por nosotros. ¿Por quién? ¿Quién es nosotros? ¿A quién escribe Pablo aquí? Escribe a Tito. ¿Judío o gentil? Tito era 100% un gentil que está en la isla de Creta, donde están las iglesias que él debe allí instruir y organizar algunas cosas. Iglesia conformada por judíos y gentiles. El ministerio del apóstol Pablo era un ministerio a los gentiles. Y Pablo está escribiendo aquí a los gentiles un texto exclusivo, entre comillas, de judíos. Entonces, ¿se equivocó Pablo? Entonces, ¿cuál es el pueblo de Dios al cual el apóstol Pablo está diciendo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad?
Pablo explica esto en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 6, y vamos a observar este pasaje. Allí tiene como título la elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Resalte esa frase, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ante estas cosas surge una pregunta. ¿Entonces la palabra de Dios falló, puesto que el pueblo de Israel, la nación étnica de Israel, está separada ahora de Dios, de Cristo? Pablo se antepone a esta pregunta y responde en el versículo 6 diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces este tema de la salvación y del pueblo de Dios no está haciendo referencia a un pueblo étnico exclusivamente, sino que está haciendo referencia a algo mucho más espiritual. ¿A qué se está refiriendo? Bien, vamos a devolvernos al tema de la promesa. Esto lo encontramos en Génesis, capítulo 12, donde Dios llama a Abraham y le hace una promesa y el alcance de la promesa. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hasta aquí parecía que los judíos entendían el pacto. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Pero mire esta última, el alcance de la promesa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta allá iba a ser el alcance de la promesa de Dios hecha a Abraham. Ahora, vamos a ir al cumplimiento de esa promesa. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, donde nos dice un texto muy conocido. A lo suyo vino a redimir a su pueblo, pero los suyos, su pueblo, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces esto trasciende a un pueblo étnico, a un pueblo por promesa, a un pueblo espiritual. Luego, cuando Cristo va a ascender a los cielos, comisiona a los discípulos, a los apóstoles, el evangelio y su predicación, y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí está llevando Dios el cumplimiento del plan de redención diseñado desde antes de la fundación del mundo, iniciado allí en Génesis, hecha la promesa a Abraham, y luego vemos aquí el cumplimiento de esta promesa a todas las naciones. Sigamos en Romanos capítulo 6, versículo 9, donde Pablo sigue hablando de este pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Recordamos cuando los judíos una vez sacaron a flote esto a Jesús y le dijeron, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, nuestro padre es Abraham. Y ellos creían que por ser descendientes de Abraham ya exclusivamente ellos eran del pueblo de Dios y que eran salvos. Y es lo que muchos creen.
que ya por alguien nacer en la tierra de Israel y ser judío ya es salvo. Y el Señor les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Porque no todos los que descienden de Abraham son los hijos, sino los de la promesa, que es lo que luego dice el versículo 8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Y a quién fue hecha la promesa? ¿A cada uno de los descendientes de Abraham? No. La promesa fue hecha a Abraham y su cumplimiento es única y exclusivamente en Cristo Jesús. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El cumplimiento de esa promesa que vimos en Génesis 12 fue y es única y exclusivamente en Cristo Jesús. Y luego vemos la segunda frase que el apóstol Pablo escribe a Tito, donde dice, y purificar para sí un pueblo propio. Esta es una referencia de varios pasajes que hay en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19:5, Deuteronomio 4:20, Deuteronomio 7:6, Deuteronomio 14:2, Deuteronomio 16:18. Y vamos a mirar allí primero Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis mi especial tesoro. También encontramos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 20, donde nos dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Esta es la referencia que Pablo está tomando para citar a Tito este tema del alcance de la redención de Dios en Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y ese pueblo propio no es un pueblo étnico llamado Israel, sino que es el pueblo conformado por judíos y gentiles, es decir, todos los hombres, toda la humanidad, para crear en Cristo un solo pueblo, como dice Pablo a los Efesios. Esto también lo cita el apóstol Pedro, quien en su inicio tuvo dificultad para comprender esta enseñanza, para comprender esta grande obra y este gran misterio que Dios estaba haciendo en Cristo. Cuando Pedro en cierta ocasión estaba ayunando, tuvo una visión y allí Dios le muestra unos animales impuros y le dice, mata y come. Y él dice, no, porque ninguna cosa impura, común, he comido. Y luego Dios le llama y le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames común. ¿Cómo puedes llamar común lo que yo he limpiado? Sale Pedro de esta visión y inmediatamente tocan a su puerta y son unos gentiles quienes llaman su servicio para predicar el evangelio. Inmediatamente Pedro comprende lo que Dios está haciendo, de que la salvación no es única y exclusivamente de un pueblo étnico llamado Israel, sino que Dios también está salvando a gentiles. Y va Pedro a predicar a este hogar y se convierte en el evangelio. Se presenta una problemática en la iglesia primitiva cuando algunos decían que todos los hermanos creyentes nuevos debían circuncidarse, debían primero hacerse judíos y creer en Cristo y cumplir con todas las ceremonias y sacrificios del antiguo pacto. Y citan allí lo que es el concilio de Jerusalén en Hechos 15, y Pedro testifica de su experiencia donde Dios ha roto el límite
y ahora comprende que la salvación no es de un pueblo étnico llamado Israel, sino su iglesia conformada por judíos y gentiles, toda la raza humana. Y es así como el apóstol Pedro cita también estos versículos que Pablo está usando, que Pablo está citando en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. El pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pablo y Pedro entendieron que el pueblo de Dios no es un pueblo étnico ni una raza exclusiva, sino que el pueblo de Dios es por la fe en la promesa hecha. Toda esta sección no es más que el verdadero evangelio teórico y práctico, la gracia y la sana doctrina. Por eso Pablo termina diciendo a Tito en el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Gracia y paz.